Muy buenos días. Asumimos a partir de este momento una nueva responsabilidad informativa, una nueva agenda de trabajo que iremos desglosando para todos ustedes, la de la primera emisión del noticiero de Televen, con un inventario de noticias bien significativo y apreciable en el escenario nacional e internacional. Siempre agradecemos la audiencia, el respaldo, el apoyo y la solidaridad en este caso, y desde luego esa participación que ustedes registran y ubican a diario a través de las redes sociales, principalmente la utilización de la red social X, antes conocida como Twitter, que es la que por lo general se utiliza para tener al final de la primera parte del noticiero de Televen una ubicación de algunos comentarios y algunas denuncias, sobre todo de servicios públicos que ustedes realizan. Quisiéramos siempre, pero por razones del tiempo no lo podemos, elevar el número de presentaciones de los comentarios que ustedes envían, pero bueno, lo importante es que se involucran, participan y los tomamos en cuenta, y además muchas de las denuncias, o a muchas de las denuncias, les hacemos seguimiento. Bueno, entremos en los detalles, que miren que son muchos los detalles en esta oportunidad. Bueno, el panorama político venezolano pues se hace intenso, se hace más controversial, se hace pues, como dicen algunos, muy caliente. Ayer el fiscal Taredulian Saab anunciaba en rueda de prensa la orden de captura sobre 9 integrantes del comando de campaña y del comando político del Partido 20 Venezuela, que dirige María Corina Machado. Detuvieron a 2. Esto se convirtió en el referente fundamental de la cobertura de los medios de comunicación social en el día de ayer, y por supuesto con la repercusión y multiplicación a través de las redes sociales. En este caso fueron detenidos la exdiputada del año 2015 de la Asamblea Nacional, Dinora Hernández, y Henry Alviares, del comando de campaña y del comando político de María Corina Machado. Hay orden de captura para 7 integrantes también de ese comando, entre ellos la jefe de campaña de María Corina Machado, y también algunas personas pues, que han estado cerca de ella, involucradas: Omar González Moreno, Fernando Martínez Mótola. Hay un oficial en situación de retiro de las Fuerzas Armadas y otras personas, en este caso, a quienes la Fiscalía involucra con un supuesto plan para desestabilizar, crear violencia y crear guarimbas, que hace 2 días estaba de alguna forma adelantando Nicolás Maduro en una intervención, señalando que factores de la oposición, de la llamada derecha o ultraderecha, estaban provocando y estaban dispuestos a perturbar el proceso electoral del 28 de julio. Esto lo apoya el fiscal, o lo apoyó el fiscal Taredulian Saab, en unas declaraciones de Emil Brandt, quien era o es, aun cuando está detenido, el jefe del comando de campaña en el estado Barinas, dirigente del Movimiento 20 Venezuela. Él colocó un video, mostró un video donde esta persona pues se refiere a un supuesto plan para quemar cauchos, mover a los jóvenes, crear perturbación y violencia de cara a lo que es el proceso electoral del 28 de julio. Ese fue el argumento que presentaba Taredulian Saab, y asumía una postura de que hay pruebas claras y evidentes de la participación de estas personas y la vinculación con supuestos mensajes también, o cruce de mensajes entre ellos para arreciar y estimular hechos de violencia según los criterios que presentó pues en el día de ayer en estas declaraciones. Como dije antes, hay 2 personas detenidas. En este caso, hay orden de aprehensión sobre otras 7. Hay que estar muy atentos y hacer seguimiento a la información como tal. Previamente a todo ello, antes de conocerse, María Corina Machado había tenido una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas haciendo señalamientos sobre cómo se le obstaculiza para participar en forma democrática en un proceso electoral. Hizo denuncias contra el gobierno de Nicolás Maduro, habló de la represión política, de la persecución de los dirigentes de su propia organización. Y luego, bueno, tuvo la intervención de respuesta frente a lo que fue la decisión que anunció el Ministerio Público. En este sentido, ¿no? Ella posteriormente, pues, luego de conocerse la detención, ofreció declaraciones en horas de la tarde
en una rueda de prensa donde denunció la situación y bueno, volvió en este caso a establecer criterios críticos, cuestionadores sobre lo que el gobierno realiza para evitar que ella pueda participar electoralmente en el proceso electoral del 28 de julio, que bien se sabe no podrá hacerlo de acuerdo a la decisión de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Es complicado todo esto, ¿no? Mientras tanto, bueno, factores del gobierno, pues aparte del fiscal, se refirieron al tema. Anoche en su programa que transmite la televisión estatal, el primer vicepresidente del PSV habló del tema y acusó a María Corina Machado de estar detrás de todo esto y ratificó que no va a poder ser candidata. Bueno, el discurso que ya más o menos es recurrente y que se conoce de parte de los voceros oficiales. Esto ha tenido diversas reacciones. En lo internacional, sin duda alguna, a lo nacional, vamos a adelantarnos, el propio partido de María Corina Machado, bueno, protestó de forma recia. Otras organizaciones políticas, la Plataforma Unitaria emitió un comunicado. El partido Un Nuevo Tiempo, que forma parte de la plataforma, también hizo de lo suyo, cuestionando lo que ha sido la detención y persecución de dirigentes del movimiento 20 Venezuela. Adicional, pues, a todo ello, también decía factores internacionales se pronunciaron. Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, criticó el hecho. Dijo que el gobierno de Venezuela se había retirado o desviado, es lo que da a entender en su declaración a través de la cuenta social X, del Acuerdo de Barbados. Y esto, pues, coloca el proceso electoral del 28 de julio en una situación, internacionalmente me refiero, en una situación complicada. A ello, por cierto, respondía ayer mismo a las declaraciones de Nichols el canciller Ivan Kiel, acusando al gobierno de los Estados Unidos de ser cómplice de las personas que promueven actos terroristas y de desestabilización, pudiera decirse, y que promueven actos de violencia. En ese sentido. Eso lo decía Ivan Kiel, el canciller de la República. Otros factores internacionales se pronunciaron. Por ejemplo, el gobierno de Uruguay emitió declaración de la Cancillería, el gobierno argentino condenó la detención de dirigentes del grupo político 20 Venezuela. La Organización de Estados Americanos, o su secretario general Luis Almagro, también ofreció criterios. Algunos factores internacionales, como el Grupo IDEA, se sumaron a ello, que reúne a un grupo de expresidentes y exjefes de Estado. Desde Colombia, por ejemplo, la exalcaldesa Claudia López exhortó e invitó a Gustavo Petro, presidente de Colombia, a pronunciarse sobre estos hechos. Y es probable que en el día de hoy vayan sumándose criterios de diverso tipo en este sentido. Como dije, el tema es caliente, el tema está allí y hay muchos elementos que habrá que sumar y hay que estar muy pendientes del desarrollo de esta información. Bueno, hoy, 21 de marzo, jueves, comienza el proceso de postulación de los candidatos que aspiran a participar en la contienda del 28 de julio. Hay varios que ya anuncian su inscripción en el día de hoy, o por lo menos uno de ellos ya oficial, que es el candidato de Acción Democrática Luis Eduardo Martínez. Ayer, dentro de este proceso, se conocía que Elioceris García de ProCiudadanos iba a inscribirse el 23. También se conocía que el grupo Cambiemos, que dirige Timoteo Zambrano, y el grupo Avanzada Progresista, que fue el partido inicial del ex candidato Henry Falcón, ya él no está allí, apoyarían a Antonio Ecarri, Alianza del Lápiz, como candidato presidencial. Bueno, y está todo este proceso sobre el tema de las postulaciones, el tema de las fechas de sustitución, el tema que todavía es lento, el del proceso de inscripción y actualización de datos en el registro electoral. También lo que internacionalmente sigue señalándose y denunciándose, que no hay en lugares donde existen consulados un proceso para desarrollar, la inscripción, si fuese el caso, o la actualización de datos por cambio de residencia.
Bueno, eso está allí presente. Son muchos los elementos que se están sumando a estas informaciones iniciales que ofrecemos a todos ustedes. Bueno, seguimos transitando sobre la agenda de este día jueves 21 de marzo. Hay, por ejemplo, una información que surge de una decisión tomada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que suspende las elecciones de las autoridades universitarias en la Universidad de los Andes por un reclamo o recurso que introdujo un profesor jubilado. No hay muchos detalles, sino en forma general una explicación que se conoce y aparece en la página del Tribunal Supremo de Justicia. Pero entonces las elecciones pautadas para renovación de autoridades universitarias para el 30 de abril, pues sencillamente se suspende el proceso. Continuamos. Otras notas importantes. Venezuela formalizó ante la Organización Internacional de Aviación Civil su reclamo por lo que denominó el secuestro y posterior destrucción del avión de Entrasur Cargo, que permaneció un buen tiempo en la Argentina y que luego por decisión de un tribunal pues se entregó a autoridades de los Estados Unidos y luego, bueno, el avión fue destruido. Las razones nunca se han explicado el por qué el avión fue destruido, pero lo vinculaban a hechos supuestamente irregulares o conexiones con el gobierno iraní, etcétera, etcétera. Bueno, es una historia que en varias oportunidades se relató acá en esta primera emisión de noticiero de Televen. Venezuela entonces, a través de su ministro de Transporte, hizo el reclamo correspondiente. Pero ayer mismo también la Argentina, por otra razón, con el apoyo incluso de los Estados Unidos, hizo ante la misma Organización Internacional de Aviación Civil un reclamo porque se le prohíbe a los aviones de aerolíneas argentinas u otros aviones de este país en tránsito hacia el norte, por ejemplo, no cruzar el espacio aéreo venezolano. Esa información la manejamos la semana pasada, la reconoció el propio gobierno, es un gesto de reciprocidad y el gobierno venezolano pedía, por cierto, indemnización por la destrucción del avión de Entrasur. Entonces suspendió que aviones de aerolíneas argentinas a rutas como Punta Cana, Miami, Nueva York pasaron por territorio venezolano. Eso está allí, el reclamo lo hizo ayer la Argentina en este sentido, también donde Venezuela, como decíamos, en principio había denunciado la situación del secuestro y posterior destrucción de este avión que era un bien del Estado venezolano. Bueno, seguimos. Sobre el tema económico se conoció la siguiente información. Venezuela sale del top 3 de la escala mundial de inflación. El registro de inflación en el mes de febrero, 1.2%, desubica al país de lo que fue durante muchísimos años, una nación con una altísima, no solamente inflación, sino hiperinflación entre 2017 o un poco antes y 2021. Bueno, en comparación con el mes de febrero de 2023, la inflación bajó 18.1 puntos. En febrero de 2023 se ubicó en 19.3%. En esta oportunidad, 1.2. Por eso el registro que aparece y lo citan algunas agencias internacionales. Por cierto, para cerrar el ciclo del bloque de temas nacionales, rumores de que antes del 1 de mayo, lo dan a conocer algunos dirigentes sindicales, pudiera registrarse, no del gobierno, sino que han participado en el llamado diálogo social, pudiera registrarse un aumento del salario mínimo. Hay diferencia de criterios, son diversas las propuestas, pero hay que estar pendientes en ese sentido. Agrego que hoy pensionados y jubilados del Seguro Social le van a depositar los 130 bolívares de lo que es la pensión. Temas internacionales. En horas de la noche, parte de la madrugada, de horario de Portugal, por supuesto, fue ya anunciado el nuevo primer ministro de ese país, luego de las elecciones que se realizaron el pasado domingo. Luis Montenegro, del partido Alianza Democrática. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, hizo el anuncio. Basta ahora ver cuál es la formación de su gobierno. Ganó elecciones y tendrá que gobernar, bueno, en combinación con otro partido político que no será el Partido Socialista, quien pierde, pues, la jefatura de gobierno de ese país. Tenemos información, por ejemplo, de los Estados Unidos. Rueda fuertemente el rumor que el compañero de fórmula de Donald Trump será el senador Marco Rubio, senador por el estado de la Florida. Hay como 15 personas en lista, de acuerdo a la información internacional, pero podría ser Marco Rubio. A ver cómo reacciona el gobierno venezolano si esto se confirma. Es un adversario del gobierno venezolano, claro y definidamente, Marco Rubio.
Y de Colombia, pues ayer hubo una intervención de Gustavo Petro, donde habló del tema de la violencia y las conversaciones suspendidas en 3 departamentos y el acuerdo de cese al fuego bilateral entre las disidencias de las FARC y su Estado Mayor Conjunto, y al tal dirigente o personaje Iván Mordisco, alias Iván Mordisco, lo calificó: o eres, y lo retó, o eres narcotraficante o eres revolucionario. Vamos con deportes, que está cargada la agenda hoy. Bueno, juega Venezuela con transmisión de Televen, un partido bien interesante, histórico, porque sería, creo que la primera vez que yo recuerde, en que la selección vinotinto de fútbol, la selección nacional, se enfrenta a su similar, que fue campeona del mundo, la selección de Italia. Eso va a ser en Miami. La transmisión de Televen creo que desde las 3 de la tarde. Más de fútbol, bueno, allanamiento a la Real Federación Española de Fútbol y orden de detención a Luis Rubiales, quien fue su presidente, está en República Dominicana en este momento. Pero hay otros detenidos por hechos de corrupción y haber recibido dinero en esta asociación que, por cierto, no sé qué pasará, pero aparece mencionado Gerard Piqué, el que fue jugador del Barcelona, porque su empresa tuvo que ver en esta negociación con la Real Federación Española de Fútbol y la asignación de la Supercopa de España por 5 años que se está jugando en Arabia Saudita en cada oportunidad. Hubo, al parecer, hechos de corrupción y la Fiscalía pues ha detectado elementos que llevan incluso a la detención de algunos integrantes. Bueno, y de Dani Alves, pues ayer no salió de la cárcel, pero el tribunal determinó que podría salir en libertad condicional con el pago de una fianza de 1 millón de euros. No había reunido el dinero todavía, el papá del jugador emblemático brasileño Neymar era el encargado. No tenían el dinero hasta las 2:30 de la tarde, hora de España, entonces permaneció en la cárcel. Probablemente hoy sí pueda salir en libertad, le quitan el pasaporte brasileño, le quitan el pasaporte español porque tiene doble nacionalidad y tendrá que estar en España y concretamente en la ciudad de Barcelona y presentarse todas las semanas al juzgado.